En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los apegos, cómo se generan, cómo te limitan a la hora de tener paz y mejorar tus resultados y cómo atravesar y disolver esos apegos para que puedas experimentarte desde la plenitud y elegir una vida realmente desde quien elige ser y no desde quien te tocó ser para sobrevivir. Los apegos son la raíz del sufrimiento humano y no porque los apegos sean malos en sí, pero porque cuando los apegos son inconscientes y tenemos una identificación con el apego, creemos que dependemos de algo, una persona, de una sustancia o de algo externo para poder sentirnos completos y validados, entonces ahí es cuando sufrimos. Entonces hay que entender que las cosas no son buenas ni malas, simplemente son. Ahora bien, si yo experimento el apego a través de una identificación con el apego, se convierte en algo malo para mi experiencia individual. Si yo experimento el apego desde la conciencia, puedo observarlo, pero no me identifico con él, entonces el apego puede ser algo que me da una experiencia maravillosa a la hora de relacionarme y vincularme con las personas y de disfrutar las cosas, porque los apegos al final de cuentas son los que hacen que te puedas entregar, que tengas cierto miedito a perder, pero cuando ese miedito es consciente, tú sabes hasta dónde puedes llevar ese miedo. Cuando tú no sabes hasta dónde llevar ese miedo porque es inconsciente, hasta dónde llevar ese apego, entonces el apego te domina completamente. Y ahí es cuando se convierte en tu contra. Así que, ¿cómo se generan realmente los apegos? Cuando tú eras pequeño, pequeña, y a medida que tú fuiste creciendo, tuviste muchas experiencias, entre ellas algunas traumáticas, que te hicieron pensar que eras insuficiente. Pudiste experimentar una sensación de rechazo, abandono, traición, injusticia, humillación, ya sea por experiencias con tu papá, con tu mamá, por cosas que te dijeron en la escuela, en el colegio, por diferentes experiencias que tú interpretaste y percibiste como no soy bueno para esto, no soy valioso para esta persona, por ende no soy suficiente. Y así tú te cuentas la idea de que te falta algo. Si eres insuficiente es porque estás fragmentado y estás incompleto y te falta algo. Y si te falta algo, tú vas a tratar de buscar a través del mundo externo cómo llenar ese vacío para poder sentirte completo o completa. Y en muchas ocasiones, o bueno, todo el tiempo, dependiendo de cuál sea el miedo que tú traigas, vas a buscar llenarte con, ya sea dinero, con sexo, con mujeres, con una relación, con trabajo, con disciplina. Y el problema no es que elijas estas cosas, el problema es que las estás eligiendo desde el miedo a no ser suficiente. Entonces sientes que si no tienes esa cantidad de dinero, que si no tienes ese trabajo, que si no te autoexiges y te disciplinas al límite, que si no tienes a esa persona, no eres suficiente. Porque cuando tú te sientes así y cuando tú dependes de ese elemento externo para poder sentirte completo o completa, entonces te vas a aferrar a muchas cosas y a muchas personas que realmente no están alineados con tu verdad, sino con tu trauma, con tu ego, con una identidad limitada y unas creencias basadas en experiencias traumáticas que tú no elegiste y que tú interpretaste. Yo tengo que hacer esto y tengo que elegir estas cosas porque sin estas cosas yo no valgo. Pero escucha, es una interpretación. Por tanto, una interpretación es una percepción, es subjetivo. El evento que tú experimentaste fue objetivo. Si todos lo ven, podrían decirte, sí, a esa persona le pasó esto. Ahora bien, el cómo tú lo interpretas es subjetivo. Porque hay muchas personas que están pasando o pasaron por la misma circunstancia que tú y se encuentran completamente sanas, conscientes y en paz. Tú puedes estar completamente traumado y con un montón de apegos e inconscientes que hacen que sufras demasiado. Por tanto, el apego es una interpretación, es una percepción y como percepción puede ser reestructurada y resignificada. Puedes disolver el apego no porque desaparezca, sino porque tú le das una idea, un contexto o un significado diferente al apego. Fíjate, imagina dos personas que tuvieron experiencias distintas respecto a los perros. Uno de ellos, de pequeño a los 4 años, como lo fue en mi caso, le mordió a un perro la cara y se la destrozó por completo. El otro tuvo unas experiencias muy bonitas con los perros, muy lindas.
Yo viví traumado con los perros hasta los 20 y pico de años y todavía mi cuerpo reacciona a eso. Pero yo hasta los 20 años más o menos veía un perro cerca y sobre todo de ciertas características similares a las del perro que me mordió y yo tenía que apartarme porque mi cuerpo entraba en pánico. Pero entonces yo estaba interpretando inconscientemente a esa situación, esos perros, a través de la historia que me conté sobre lo que eran los perros en el pasado. Una historia que estaba vinculada al miedo, al pánico. Entonces lo que a mí me generaba conflicto frente a los perros no eran los perros, sino el apego que tenía a la idea sobre lo que eran los perros, porque resulta que los mismos perros a los que yo les tengo miedo, la otra persona viene y los acaricia y les da un besito en la cabezota. Y no pasa nada. Entonces el problema no es el perro, es la interpretación y es la idea y el apego que tengo a la idea. Ahora bien, esto se manifiesta en relaciones. Tú crees que tienes un conflicto con la hierba, con el dinero, con una persona, pero no, no es con eso. El conflicto es con la creencia que tú tienes sobre lo que ves ahí fuera. Entonces tú puedes pensar que tienes un conflicto porque esa persona no te quiere, porque esa persona te rechaza, porque esa persona no te demuestra, mientras que tú le das y le das y le das para decir yo sí soy suficiente. Precisamente por eso tienes un apego a esa persona, sigues tratando de demostrarte a ti mismo a través de esa persona de que tú sí eres suficiente. Y cuando esa persona no te da lo que tú quieres, entonces tú te sientes insuficiente y te sientes rechazado y tú crees que el problema es la persona y tú crees que el rechazo es de la persona y que el abandono es de la persona y que la traición es de la persona, pero no. Ese abandono, ese rechazo y esa traición ya estaban en ti, ya tú los traías desde antes y los estás proyectando ahí fuera, desde tu antigua identidad, desde la identificación con tu apego. Y estás confirmando a través de esa persona la idea que tú tienes sobre quién eres. Y como tú crees que todos te rechazan, entonces atraes a tu vida a una persona que te rechaza y tú te quedas con esa persona y te quedas ahí, tratas de demostrarle y tratas de darle y tratas de convencerlo, pero no, no pasa, porque tienes que seguir confirmando la idea que tienes sobre quién eres y como eres alguien a quien siempre rechazan, te quedas ahí y te aferras y sigues tratando de demostrar y no puedes estar en paz sin esa persona y no puedes estar en paz tampoco con esa persona, porque con esa persona te das cuenta de que no te valora realmente. Y no porque no quiera, sino porque también tiene sus traumas y sus vainas. Y tiene un apego evitativo. Me lo estoy inventando en un caso hipotético. Y ahora resulta que tú con esa persona no puedes estar en paz porque tú das y das y das y das y la otra persona no te da. No te valora. Entonces tú te sientes insuficiente. Pero tampoco eres capaz de irte. Y cuando te vas te sientes insuficiente también. Porque claro, estás soltando el posicionamiento que tú desde tu ego estás eligiendo para reafirmar la idea que tienes sobre quién eres. Entonces es una paradoja completa. La vida es una paradoja perfecta. Y así es como todo el tiempo vamos generando apegos. Entonces, la manera de soltar un apego, ya sea una sustancia, a un negocio que ya cumplió su función, al dinero, porque tú crees que la raíz de tu infelicidad, de tu falta de paz y de tu falta de plenitud es el dinero, por ejemplo. Pero no lo es. El dinero no es el causante de tu ansiedad y de tu preocupación. El dinero es un espejo que te muestra la preocupación y el estrés que ya llevas dentro. Pero tú señalas al dinero y culpas al dinero por cómo tú te sientes. Y tú señalas a la persona y culpas a la persona por cómo tú te sientes. Y tú señalas la circunstancia o el elemento externo y lo culpas por cómo tú te sientes. Y mientras sigas culpando ahí fuera, seguirás diciendo que tu felicidad y tu paz dependen de un elemento externo y no de ti. Porque estás poniendo por delante, estás poniendo en un pedestal a esa persona, a ese dinero, a esa cosa, y tú te pones por debajito. Y yo sin esto no soy nada, eres mi Dios. Y yo elijo al dinero que a mi paz. Y cuando no tengo dinero no tengo paz. Y yo elijo contarme una historia traumática, catastrófica sobre lo que esta persona puede estar haciendo y trato de controlar y trato de entender por qué no me mensajea y por qué no viene y me habla y por qué no está conmigo todo el tiempo. Y si no es así, entonces no me siento en paz. Entonces no me siento en paz. ¿Ves? No me siento en paz.
pero no estás en paz por la persona, no estás en paz por lo que pasa afuera, no estás en paz porque no quieres, no sabes, no porque no quieras, en el fondo no quieres, pero desde tu mente consciente es que no sabes. Entonces, ya te has dado cuenta de cómo se genera el apego. Básicamente es una creencia limitante que ha generado un autoconcepto disminuido, una idea disminuida sobre quién crees que eres. Estoy separado del amor, estoy separado de la abundancia, estoy separado de la paz. Y la paz me la da esto, pero no es verdad. Tú te contaste esa idea. Cuando tú naciste, naciste auténtico y pleno. Te faltaba paz cuando naciste, te faltaba abundancia, te faltaba amor, validación. Cuando ibas por ahí gateando, ¿te faltaba algo? No, en absoluto. Pero luego, tú creíste que te faltaba. Tú creíste y proyectas la abundancia en el dinero, pero no, está en ti. Proyectas la paz en ese negocio exitoso, pero no, está en ti. Y proyectas el amor en esa persona, pero no, está en ti. Así que, ¿cómo vamos a utilizar los apegos para recordar quiénes somos en completud, para elevar nuestro nivel de conciencia y desde ahí poder resignificar todo esto hacia el amor y que podamos empezar a vincularnos con las personas y con las cosas de manera consciente y podamos elegir nuevos posicionamientos de manera alineada con nuestra verdad, desde quién elegimos ser realmente y no desde el miedo a perder y desde la escasez? Todo aquello que te genera conflicto es un llamado de la conciencia a despertar. ¿Cómo así? Entonces, resulta que tú tienes este conflicto proyectado en esta persona y tú crees que lo que te genera conflicto es esa persona. Ok, ahí, si lo de la persona te genera conflictos porque hay una dependencia emocional. Tú crees que dependes de esa persona para poder estar en paz. Lo que tienes que hacer no es inicialmente huir del contexto, porque tú no resuelves un conflicto huyendo del contexto. Tú no resuelves un desafío financiero huyendo de la situación. Tú entras ahí. Tú no resuelves un desacuerdo de pareja huyendo de la discusión, huyendo de la conversación, sino entrando en el contexto. Por tanto, tú no tienes que tratar de evadir el conflicto. Tú tienes que entrar en el conflicto. Entonces a ti te genera ansiedad que esa persona no te escriba, por ejemplo. Y tú tratas de huir de la ansiedad buscando a esa persona, escribiéndole a esa persona, tratando de que esa persona te preste atención. Y así no vas a resolver el conflicto, porque lo que estás haciendo es parcharte, es parchar el vacío. Lo que tienes que hacer es ir progresivamente entrando en el conflicto. Y esto aplica, por ejemplo, también si tienes un vicio. Cuando tienes un vicio y quieres caer y aparece la ansiedad o la tentación, porque la tentación básicamente es lo que te hace caer una y otra vez, es el deseo en esa persona, en ese vicio, en esa situación, ese comportamiento. Entonces, cuando aparezca esa sensación, tú tienes que ir entrando progresivamente ahí, porque tú no puedes disolver un apego de inmediato, así, de una. No va a ser tan sencillo, porque si llevas toda la vida identificado con estos apegos, créeme, va a ser imposible. Es como que de repente, imagínate, eras niño o niña de pequeño y tuviste una experiencia traumática en la piscina y te tiraron a la piscina y casi te ahogas. Generaste un trauma muy grande y ahora temes mucho a la piscina. Entonces, tú no vas a resolver el trauma si yo llego y te tiro a la piscina luego de sopetón. No, pues te vas a traumar el doble. Sino que vamos, primero metes tus piecitos, ¿ok? Luego hasta las rodillas, luego bajas un poquito más y luego vas entrando ahí, respirando. Aparece el miedo, aparece como una sensación de, uy, uy, va a pasar algo, pero tú entras ahí. Ahí, vas respirando, te vas calmando, ahí entras un día un poquito, luego te vas, luego otro día entras otro poquito ahí. Hasta que un día te metes hasta el cuello y ahí tienes mucho miedo. Pero un día te sumerges completamente hasta que lo dominas y ya, eres capaz de entrar completamente en la piscina. Y ahí ya, se te acabó el trauma. No porque ya no esté, pero porque ya creaste una nueva experiencia, una experiencia emocional correctiva que te ayuda a percibir el evento de una forma distinta. ¿Cómo así? Imagina que tú quieres caer
en esa tentación, hablarle a esa persona, consumir esa sustancia, ir a fiesta cuando no debes hacerlo, lo que sea. Eso es un apego. Entonces tú identificas la ansiedad y la sensación de querer, el impulso, pero tú te sostienes un poquito ahí. Entras ahí, 2, 3 minutos, observas, mira los pensamientos, las emociones, respiras, te sostienes, vas entrando ahí, de repente no te aguantaste y al final caíste. Pero luego una segunda oportunidad vas un poquito más lejos, y la tercera un poquito más lejos, y la quinta un poco más lejos, y en la décima por fin, ¡pum!, no caíste, lo trascendiste, te quedaste ahí. ¿Por qué? Porque le fuiste enseñando a tu cuerpo que en medio de ese miedo, de esa tentación, de ese deseo, podía quedarse, podía sostenerse ahí. Y así entonces es como tú vas entendiendo que no necesitas que nadie te salve, que no te salve la marihuana, ni la persona, ni el dinero, ni nada, y que tú puedes resolverte en medio de esa sensación, de que no necesitas a nada ni a nadie. Ahora bien, cuando tú ya entendiste que no lo necesitas y que tú puedes resolverte y que nadie tiene que salvarte, desde ese nivel ya tú puedes elegir. Muy bien, si ya no dependo emocionalmente de esta persona, y sí, tengo un apego, le quiero, le agradezco cosas, pero realmente no es lo que quiero para mi vida. Realmente esta relación, estos hábitos y estas cosas realmente no son lo que quiero para mi vida. Mis estándares son otros. Ahora tú vas a elegir un posicionamiento distinto. Si tus posicionamientos antes eran estos que venían desde el trauma y tú elegías a estas personas, estas circunstancias, estos vicios, desde el miedo a perder y lo elegías pero sabías que te hacía mal y lo seguías eligiendo, es porque tenías un apego inconsciente. Ahora bien, ese es el personaje. Tú a través del personaje que creaste para sobrevivir elegías estas cosas, estos comportamientos y estos resultados. Ahora, cuando tú ya aprendiste a atravesar el apego y te resuelves, yo me hago cargo de esto. Yo soy responsable de esto. ¿Ves? Yo me hago responsable de esto. No hago responsable al dinero, no hago responsable a la persona, no hago responsable a nada. Yo me hago responsable de esto. Muy bien. Desde esta mirada interna de responsabilidad, lo que voy a hacer ahora es cuáles quiero que sean mis posicionamientos conscientemente, cuáles quiero que sean mis estándares, qué cosas quiero elegir para mi vida y qué cosas no quiero elegir. Porque yo no tengo que aceptar a cualquier cabrón que venga a mi vida solo porque sí. ¿Yo por qué tendría que ser tu amigo? ¿Por qué tendría que aceptarte como mi pareja? ¿Por qué tendría que aceptar un montón de cosas en mi vida si yo no quiero? ¿Ves? Ahora puedo amarte, puedo amar a todo el mundo, puedo amar a cada persona en estos edificios con todo el amor del mundo para todos. Pero una cosa es que amemos y el amor es incondicional. Pero en el plano práctico las cosas que elegimos son condicionales. Yo no quiero un físico demacrado y gordo, simplemente no lo elijo. Mi estándar es estar en forma. Yo no quiero relaciones tontas, donde se habla de huevonadas estúpidas. Os amo y os comprendo, pero no los quiero de cerca. Yo no quiero vivir quebrado todo el tiempo. Amo a las personas que eligen estar quebradas todo el tiempo, consciente o inconscientemente, pero no quiero pertenecer a tu grupo, ¿entiendes? Desde mi ego, desde mi personaje, ahora, como no necesito de la validación de nadie, yo elijo. Yo elijo posicionarme y yo elijo a quién me apego y elijo qué hábitos tengo, elijo qué lugares recorro y asumo la responsabilidad de la versión de mí que tengo que ser, de la persona que tengo que ser. Me posiciono como el hombre que tengo que ser para tomar esas acciones, esas decisiones, marcar esos estándares, esos límites y ser coherente con lo que yo digo. Esto es lo que yo elijo. Porque ya no tengo miedo de soltar apegos. Ya soy capaz. Ya no dependo de tu validación. Ya no hago responsable a nadie. Soy un ser completo. Siempre lo fui. Siempre lo has sido. ¿Cuándo has creído? ¿Cuándo realmente has sido incompleto? Nunca. Ha sido solo una idea. Es una percepción, una idea de la mente. Es el ego, pero no es verdad. No te falta absolutamente nada. ¿Qué crees que te puede fucking faltar? Dios mío, eres hijo de Dios, hija de Dios. Es el loco. Pero nos metemos en estas ideas y creemos que estamos separados y ahora rogamos por amor y rogamos por validación. Oh, pobrecito de mí. Y no es que ahora vas por ahí dando patadas y zapatazos a todo el mundo y echándolos a todos a comer mierda. No. Pero es que vas a ir eligiendo, ¿vale? No quiero estar contigo. Gracias por todo, pero hasta luego. No quiero esta situación en mi vida. Bueno, ¿cómo voy a desapegarme de esto y cómo atravieso el duelo con conciencia para poder, bien, avanzar?
Entonces ya tú estás eligiendo posicionamientos. De este modo es como tú disuelves el conflicto y disuelves el apego. Cuando hablo de disolver realmente no hablo de eliminarlo. Yo tengo apegos a mi pareja, a mis gatos, a mi mamá, a mi papá, a mi físico. La verdad es que sí tengo apegos, pero no me identifico con el apego. Yo desde mi conciencia observo. Veo que el ego, la mente, el cuerpo tienen ciertas sensaciones, ciertas experiencias a nivel de pensamiento también. Yo observo y si un día tengo que soltar, estoy dispuesto a entrar ahí porque yo sé resolverme ahí. No estoy buscando que mi pareja o mis gatos me salven o que el dinero me salve, no. Ya he estado en quiebra financiera comiendo literalmente con tarjetas de crédito y me acomodé ahí. Ya he tenido que pasar por muchas circunstancias difíciles y me acomodé ahí sin que nadie me salvara. Y como yo me hago responsable, entonces yo puedo elegir. Yo elijo responsabilizarme de mi vida, de mi mente, mis emociones y atravesar cualquier conflicto que sea necesario, porque yo no soy el conflicto. Yo soy la conciencia que lo observa y la conciencia que lo atraviesa y lo trasciende. Así es, familia. Así es como elevamos el nivel de conciencia y es como realmente podemos trascender a otros niveles. Y bueno, todo esto es lo que yo trabajo con mis clientes de mis consultorías, con las personas que hacen parte de mi círculo privado Orden Maestro. Trabajamos este apartado que es la parte emocional, espiritual, mental. Vamos mucho más a fondo realmente. Yo trabajo también la parte de desarrollo personal, hábitos, porque el objetivo es que tú uses el autoconocimiento para llegar a estas comprensiones elevadas, vivir desde ahí, que esto es autoconocimiento y es mundo interno, y luego que utilizas el desarrollo personal, que es el desarrollo de la personalidad, para tú posicionarte en el mundo desde tu ego. Y así es como lo hacemos dentro de mis programas. En el enlace tienes, en la descripción tiene más información en caso de que quieras checar un poquito, conocerme un poquito más de lo que hago, de cómo impactamos vidas a través de esto. Y bueno, si te ha gustado este contenido, dale por aquí, comenta, yo soy del 1%. Si eres de ese 1% de personas que buscan su verdad, que buscan ser coherentes con el amor, con la excelencia, con quien realmente quieren ser y no con quien te tocó ser. Yo soy del 1%. Suscríbete al canal, dale like y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.